Tardes jóvenes, este es otro video explicativo, en este caso abordando los procesos históricos de parlamentarismo, cuestión social. El objetivo es conocer a nivel general estos procesos históricos que ocurren a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX en Chile. Este video servirá de apoyo para segundo nivel básico y primer nivel medio en sus jornadas de mañana y tarde. En la parte inferior están mi correo electrónico y el correo electrónico del PIE, en caso de que deseen enviar cualquier duda o consulta, ¿ya? Para recibir cualquier retroalimentación. Este video corresponde a la semana número 14. Y antes de comenzar, vale destacar y recordar lo que vimos la semana pasada, que en este caso fue la Guerra Civil de 1891. Recordar que fueron dos bandos que se enfrentan, el bando presidencialista y el parlamentarista o congresista, ¿ya? Que principalmente los conflictos surgen debido a la tensión que se generó entre la figura del presidente Balmaceda y el Congreso de la República, que finalmente terminará en la victoria del bando congresista, dando pie a la época parlamentarista en Chile. Bien, los presidentes en esta época comenzamos con Jorge Montt y terminamos con Arturo Alessandri. En intermedio hay una serie de presidentes como Federico Razzuri, Germán Riesco, Pedro Montt, Ramón Barros Luco y Juan Luis Sanfuentes. Ya, ¿qué es el parlamentarismo en sí? Es una época de la historia de Chile donde el Congreso impone su voluntad por sobre el presidente y el poder ejecutivo. ¿Ya? En el fondo se le entrega el poder a la oligarquía que habitaba en el Congreso de la República. Temporalmente, hay dos hitos que marcan esta época parlamentarista en Chile. Uno es la Guerra Civil de 1891 y la segunda es la Constitución de 1925, siendo el primero el comienzo y el segundo el final. ¿Ya? Y también se caracteriza por una serie de estrategias o mecanismos de control que ejerce el Parlamento sobre el Ejecutivo, donde está la imposibilidad de clausurar el debate, la manipulación de quórums mínimos, la aprobación o el rechazo de leyes periódicas y el uso de interpelaciones y acusaciones constitucionales como estrategia. Bien, la imposibilidad de clausurar el debate es en el fondo la imposibilidad, la incapacidad que tiene el presidente de dar por terminado el debate de una ley y pasar a la votación. ¿Ya? Por lo tanto, se extendía artificialmente este debate por días, semanas, meses o años, lo cual entrampaba las leyes, en el fondo. Hacía muy difícil que fueran aprobadas. La manipulación de quórums a través de el abandono de sala al momento de votar una ley. ¿Ya? Esto se hacía porque si no existía el quórum mínimo o la cantidad mínima de personas necesarias para votar, no se podía votar la ley. ¿Ya? El uso de interpelación y acusación constitucional son estrategias usadas para incomodar al Ejecutivo. La interpelación en el fondo es llamar a terreno, en el fondo despedirle a la autoridad del Ejecutivo o a la autoridad que se dirija al Parlamento para explicar el porqué de sus acciones, el porqué de las decisiones tomadas. ¿Ya? Y en razón de eso, poder acusarlo o no. Y eso llevaba a un fenómeno denominado la rotativa ministerial. ¿Qué significa eso? Que constantemente iban rotando los ministros, se iban cambiando de ministros en forma constante. ¿Ya? Cuarto punto, la aprobación y rechazo de leyes periódicas, enfocado principalmente a lo que fue la ley de presupuesto. En este caso, el Congreso es quien tiene que aprobar el presupuesto que va a tener el Estado, el Poder Ejecutivo para el año que viene. Por lo tanto, de esa forma también manipulaban. Si ustedes se dan cuenta, las cuatro estrategias apuntan a manipular al Ejecutivo con el fin de que ellos cumplan con la voluntad y que en el fondo favorezcan a los intereses que tenía la oligarquía del Congreso. ¿Ya? Y ahí tenemos la imagen del último personaje político público que fue acusado constitucionalmente en forma efectiva, el ex ministro Andrés Chadwick. ¿Ya? De ahí pasamos a lo que es el centenario. Durante esta época de parlamentarismo, Chile recuerda, conmemora, celebra el centenario de la primera Junta de Gobierno. En ese momento surgen preguntas como el cómo estamos como país y cuál ha sido nuestro rol como élite para el país. La élite intelectual de este país responde que el gran problema está en la clase política, en la clase gobernante que no se ha preocupado de la gente, sino que solamente se han preocupado de sus intereses particulares. Esto último nos va a permitir entender que a comienzos del 1900 surjan manifestaciones sociales reclamando por un trato justo, por un trato digno, por solucionar los problemas que ellos viven diariamente.
que eso lo veremos en la cuestión social, ¿ya? Ahora sí, Arturo Alessandri. Él fue el último presidente de esta época parlamentaria. Él era un líder popular, un caudillo, una persona carismática del norte, de Tarapacá. De hecho, su apodo era el León de Tarapacá. Él llega a gobernar Chile en el año 1920, después de Juan Luis Sanfuentes, ¿ya? Él se enfrenta a la misma problemática que sufrieron los presidentes anteriores del parlamentarismo, con con este constante obstruccionismo hacia sus políticas que tenía el Parlamento. Pero resultó que Alessandri tuvo la fortuna de tener un apoyo inesperado. Este apoyo inesperado vino del ejército, vino sobre todo de los jóvenes oficiales del ejército, quienes eh, fueron los protagonistas del episodio denominado El ruido de sables. Ya, el ruido de sables, estos jóvenes oficiales reclamaban por una lentitud en la aprobación de las leyes sociales. En cambio, sí, rápidamente el Congreso despachó un aumento en su dieta parlamentaria, en su sueldo. Bien, eso molestó a estos jóvenes oficiales, quienes, para demostrar su descontento, golpearon sus sables en el suelo, haciendo el ruido de sables. ¿Ya? Esta acción fue considerada como un mensaje directo a, a la clase política, a la clase parlamentaria, de decirle aprueben las leyes para la gente. Finalmente, esta medida de presión tuvo un efecto positivo. Se aprobaron las leyes sociales, como por ejemplo ley de jornada laboral de 8 horas, suspensión del trabajo infantil, regularización del contrato colectivo, ley de accidentes de trabajo, ley de seguro obrero, entre otras. ¿Ya? De hecho, arriba aparece una caricatura de la época que dice: oigo ruido de cucharas, siento el rumor de sables. En el fondo es esta idea de que la gente se está revelando, que la oficialidad se reveló y ese mensaje llegó al resto de la población. O al revés, el mensaje que dio la población le llegó a estos jóvenes oficiales y lo hicieron sentir en el Congreso. Bien. Finalmente, Arturo Alessandri eh, va perdiendo su rol protagónico en la política, que va siendo ocupada por el ejército, por oficiales de ejército que comienzan a ingresar en la vida pública, se vuelven figuras públicas, ocupan cargos de poder como ministros de Estado. ¿Ya? Llegó a tal punto el poder de esta clase militar que le dijo al presidente Alessandri: por favor, váyase a Italia, déjenos gobernar a nosotros. Si no, esto va a terminar mal. Alessandri acepta y se va al exilio italiano en el año 1924, volverá en el año 1925 a retomar en la parte final de lo que le correspondía a su gobierno y llega a promulgar la Constitución de 1925, como aparece en la imagen eh, de su derecha, que es una versión de 1928, pero es el texto de la Constitución Política de Chile de 1925, cuyo principal elemento a destacar es que pone fin al carácter confesional del Estado chileno, es decir, el Estado chileno deja de tener una religión de Estado y pasa a ser un Estado laico, dándole fin al proceso de separación iglesia-Estado que había comenzado a finales de los gobiernos conservadores en la década de 1850. Pasamos al otro gran tema de la clase, que es la cuestión social. La cuestión social se define como los efectos que tiene la industrialización y la movilidad poblacional a nivel social, de transformación social, a nivel higiénico y a nivel urbano. O sea, cómo cambió la estructura de la ciudad, de los servicios higiénicos y cómo también las transformaciones sociales que generan sobre todo a través de movilizaciones. ¿Ya? Hay que entender que en esta época la población chilena estaba precarizada, en una población a nivel de muchas carencias, a nivel de salud, a nivel de vivienda, a nivel de educación también, evidentemente. Pero en este caso, salud y vivienda. Piensa que en esta época la gente se moría porque no podía consumir agua en buen estado. Los servicios higiénicos no existían, las redes de alcantarillado no eran la norma en Chile, ¿ya? Por lo tanto, la higiene era un tema clave. Epidemias de cólera, de tifus, fiebre lenta, eran muy comunes en esta época, ¿ya? Y en las imágenes que se ven ahí te muestran cómo eran los tipos de vivienda a comienzos del siglo XX. Eran, en el caso de arriba, era como un patio interior y una serie de piezas, ¿ya? Que lo rodeaban, donde, si te das cuenta, muchas familias hacían la vida ahí, lavaban su ropa, cocinaban, compartían espacio social, al fondo se ve como una especie de fuente con agua,
¿ya? Y acá la misma idea, si ustedes se dan cuenta, las ropas colgadas en cualquier parte y la vida se realizaba en los patios, en este patio interior que existía en la vivienda. Bien, a nivel de vivienda, quizás el aspecto más característico de la cuestión social que se estudia, la vivienda era precaria, o sea, en el fondo era mínima, insuficiente, menos de lo mínimo, ¿cachai? O sea, estaban los CITES, los conventillos, los cuartos redondos. Los CITES eran viviendas pequeñas de un ambiente, pero que estaban pensadas para ser viviendas pequeñas, ¿ya? Por lo cual tendían a tener los servicios básicos en el interior. O sea, era una pieza, un ambiente, pero tenías un baño, podías tener tu cocinilla, ¿ya? O un lavatorio para lavarte, o sea, tenía lo mínimo. En cambio, el conventillo eran piezas que se arrendaban y existía solamente un baño o una cocina y se tenía que compartir entre todos, ¿ya? Eran piezas que fueron adaptadas para ser vivienda de una familia. O sea, el espacio que ocupaba, no sé, podía ocupar una persona, en esa pieza tendrían que ocupar los cuatro o cinco. Y el cuarto redondo también es un tipo de vivienda precaria, pero tiene una diferencia. En el cuarto redondo lo caracteriza porque no tiene ventilación prácticamente. La única fuente de ventilación es la puerta principal que da hacia el patio interior, al patio común. No tiene ventanas, no tiene otra puerta, ¿ya? Esos son los cuartos redondos. ¿Y qué problema tiene esto? ¿O por qué se generó este problema de vivienda, mejor dicho? Porque hay un aumento de población en la zona urbana. La gente comienza a migrar a la ciudad buscando nuevas oportunidades, o en el fondo, una nueva opción de vida. ¿Cuál es el problema también que tiene esto? Que las ciudades no estaban preparadas para recibir el volumen de gente que llegó, por lo cual se hicieron comunes estas soluciones precarias. ¿Bien? A nivel de problemas sociales podemos destacar muchos. Yo nombro aquí tres situaciones o tres puntos del país donde se generaron problemas sociales. Las salitreras en el Norte Grande, el puerto de Valparaíso y la ciudad de Lota y Coronel. ¿Ya? En resumidas cuentas, ambas tienen que ver con jornada de trabajo excesiva, malas condiciones habitacionales, ¿ya? Complejidad para habitar el espacio. En el caso del Norte Grande también destaca el pago en fichas, ¿ya? Que te impedía comprar en cualquier comercio, sino que tenías que comprar dentro de las faenas salitreras. En el caso de Lute Coronel, el riesgo añadido que tenía trabajar en la minería de carbón, con el caso, por ejemplo, del gas grisú, la inestabilidad de las cuevas donde se extraía el mineral, ¿ya? Y en el caso de Valparaíso también destaca la actividad física, la carga física que era descargar en el puerto los barcos en forma manual. No existían grúas para descargar como el día de hoy, sino que se descargaba a fuerza humana. Y no había un molo de aparque, no había un muelle, todo modernizado como existe en el día de hoy. Muchas veces los barcos no podían llegar tan cerca, por lo tanto había que meterse el agua hasta la rodilla, hasta la cintura y descargar de esa forma. Ya en las imágenes se ve, por ejemplo, acá una faena minera del Norte Grande, están las montañas de salitre, las torres, las chimeneas, perdón, donde sale el humo de todo el proceso de combustión que se generaba con carbón para hervir el agua y poder generar el proceso químico que formaba el salitre como tal que se vendía. Valparaíso está a la altura de la avenida Errázuriz, que en esta época no existía ya como tal. Recuerden que la avenida Errázuriz es un territorio ganado al mar. Y aquí tenemos tengo que hacer una serigrafía, una imagen de lo que era la zona de Lote Coronel. Por último, ¿qué manifestaciones y huelgas existieron? Muchísimas en esta época, porque la gente buscaba que se les escuchara, querían reclamar la situación compleja que vivían. La huelga de los estibadores, los obreros portuarios en Valparaíso, la huelga de la carne en Santiago en 1905, y la más conocida de todas, la huelga de la Escuela Santa María de Iquique, que terminó en la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. A raíz de estas manifestaciones sociales, de buscar una forma de canalizar todos los problemas que tenían los trabajadores, surgen organizaciones sindicales, organizaciones sociales que buscan, partidos políticos también, que buscan ser la voz de esta gente. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 1907, el Partido Obrero Socialista, la Federación Obrera de Chile, el Partido Comunista de Chile, y también se promulgó el Código del Trabajo como resultado de toda esta manifestación, huelga y discusión política. ¿Ya? La imagen que aparece a la izquierda hace referencia al motín de la carne, que lo enfrentó el presidente Germán Riesco, si no me equivoco.
Y si ustedes se dan cuenta y logran leer los carteles, dicen única carnicería normal. Bueno, no sé, pero me importa el otro afiche que dice: se descuartiza toda clase de infractores de la ley. ¿Ya? Y por eso aparece él como un carnicero. ¿Ya? En el fondo faenando a aquellos trabajadores que buscaban un trato digno, representados en aquellos animales. ¿Ya? Bien, chiquillos, ahora a continuación hay un par de preguntas que se les plantean a ustedes, ¿ya? Que van en base a un texto que es de Pablo Artazo, un historiador chileno, quien escribió de lo social a lo político en el movimiento social salitrero, ¿ya? El caso de la Mancomunal de Obreros de Iquique, en una revista del 2014, la revista Atenea, en Santiago de Chile, publicada. Las preguntas son: ¿qué acciones lleva el Estado para estudiar la tensión social que emerge en el Norte Grande? Es una pregunta de extracción textual, o sea, no hay que inferir, no hay que evaluar nada. Hay que buscar en el texto la frase, la oración, las palabras precisas. La devolución de Arica al Perú, la Comisión Consultiva del Norte, la matanza en la Escuela Santa María, la Constitución de 1925, encuesta a nivel regional mediante el periódico El Regional. De todas esas, la devolución de Arica al Perú, nada que ver. La Comisión Consultiva puede ser. La matanza de la Escuela Santa María, si nos damos cuenta, habla de 1908, 1903, 1904. Nunca nombra la matanza de 1900 de la Escuela Santa María, que fue en 1907. No puede ser. La Constitución del 25, nada que ver porque me dice 1900, 1909. Encuesta a nivel regional mediante el periódico El Regional. Habla del periódico El Nacional, nunca habla del periódico El Regional, por lo tanto tampoco puede ser. Tiene que ser la alternativa correcta, la B. Porque sí habla de la Comisión Consultiva del Norte que se crea en 1904. La pregunta número dice: a partir del fragmento presentado, podemos inferir que, aquí ya es un poquito más complejo porque hay que intentar ver cuál es el sentido, cuál es la idea que tiene el texto. La situación en la zona de Tarapacá era tensa debido a los problemas sociales que denunciaban. La situación de Tarapacá es de total calma debido a la efectiva acción del gobierno. La situación era tensa debido a las presiones ejercidas por el Perú con amenazas de guerra. Los grupos de poder estaban a favor de las demandas sociales debido a la participación de la prensa local. Chile vive una época de estabilidad gracias a las condiciones económicas y sociales favorables. Si yo leo el texto, sin apariencia de interrumpirse la complejidad que alcanza a fines de 1903, la cuestión social en la provincia de Tarapacá motiva el importante periódico regional El Nacional a dedicar dos editoriales sucesivas para abordar este problema, el problema de la cuestión social, para concluir señalando la necesidad de que el país asumiera la tarea de generar una completa legislación social. La seriedad de la situación reflejada respecto de la capacidad de movilización y organización del movimiento social tarapaqueño, así como el alto nivel de tensión social alcanzado en el norte salitero, llega incluso a generar la preocupación del gobierno. Por lo tanto, ¿qué me está queriendo decir? Sin tener que leer más allá, es que la situación es tensa, no porque hay una amenaza de guerra, sino porque hay problemas sociales que se denuncian. Por lo tanto, la alternativa correcta debe ser la A. ¿Ya? Bien, chiquillos, por último, hay un glosario de términos que ustedes lo pueden revisar. Si encuentran algún otro término que ustedes no entiendan, por favor, háganlo saber, comuníquense con nosotros vía correo electrónico, ¿ya? O mediante otro canal, con Inspectoría General, Convivencia, con quien sea. Pero hagan llegar sus dudas, chiquillos. Bien, eso sería en cuanto a contenido. Les recuerdo, hablamos de eh, parlamentarismo y cuestión social, que son dos procesos eh, que van por carriles diferentes, pero se interconectan entre sí. Que el parlamentarismo es una forma de gobierno donde el presidente está sometido a la autoridad del Congreso, es decir, el Congreso tiene más poder, tiene forma de controlarlo, ¿ya? Y eso generó una época también de tensión social porque no se discutía la legislación que realmente le importaba a la población, ¿ya? Y eso desencadenó manifestaciones sociales que tuvieron, que se denominaron la cuestión social o el problema social, que tenían que ver a nivel de vivienda y a nivel también de calidad de vida, ¿ya? Eso fue lo que vimos, chiquillos. Espero que estén muy bien. Cuídense, por favor, hagan su trabajo, no dejen las cosas a última hora. Que estén muy bien. Nos veremos o nos escuchamos la próxima semana.